Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a explicar un ejercicio del curso Mecánica de Suelos del tema de relaciones volumétricas y gravimétricas. Año de la universalización de la salud. Facultad de Ciencias e Ingeniería. Escuela de Ingeniería Civil. Curso Mecánica de Suelos. Estudiante Camacho Díaz Juan Manuel. Docente Boris Enrique Oblitas Gastelo. Universidad Tecnológica del Perú. A continuación, vamos a explicar el siguiente ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente. De una mina se tomó una muestra de 400 centímetros cúbicos, con volumen de aire de 33 centímetros cúbicos. El peso de la muestra antes de ingresar al horno durante 8 horas es de 670 gramos y al sacarla del horno es de 530 gramos. Determinar la humedad, relación de vacíos, porosidad y el peso específico de la muestra. Del ejercicio anterior obtenemos los siguientes datos. El peso de la muestra sería 670 gramos. El peso en seco, 530 gramos. El volumen de la muestra, 400 centímetros cúbicos. Y el volumen del aire, 33 centímetros cúbicos. La siguiente imagen nos ayudará a comprender mejor el desarrollo del ejercicio. En la parte izquierda vemos el volumen de la muestra y en la parte derecha el peso de la muestra. El ejercicio nos dice que tiene dos fases. La fase donde se encuentra la muestra con un poco de líquido y donde ya al sacarla del horno está seca. Procedemos a calcular la humedad. Como todos sabemos, la fórmula de la humedad es el peso líquido sobre el peso seco. Todo esto multiplicado por 100 para obtenerla en un porcentaje. Pero debido a que no tenemos el peso líquido, realizamos la siguiente fórmula. El peso de la muestra es igual al peso del aire más el peso líquido más el peso en seco. Reemplazando valores, el peso de la muestra, que sería 670 gramos, lo igualamos al peso del aire, pero el peso del aire, como todos sabemos, es 0, más el peso del líquido, que es lo que vamos a hallar, más el peso en seco, que es 530 gramos. El peso en líquido sería 140 gramos. Ahora obtenemos la humedad. Con la fórmula anterior, la primera fórmula que vimos, reemplazamos valores y nos daría que 140 gramos entre 530 gramos por 100, obviamente eliminando los gramos, nos da un porcentaje de 26.41%, y esto sería la humedad de la muestra. Prosiguiendo con el ejercicio, ya actualizando los datos que hemos obtenido en la parte anterior, reemplazamos esos datos en nuestra imagen. 33 sería el volumen del aire, 400 el volumen de la muestra, 140 el peso del líquido, 530 el peso en seco y 670 el peso de la muestra. Obviamente que el peso del aire es 0, ¿no? Prosiguiendo con la explicación, calculamos la relación de vacíos. Para la relación de vacíos, la fórmula es el volumen de vacíos entre el volumen seco. Pero ya que no tenemos ninguno de esos dos datos, como sería el volumen de vacío y el volumen en seco, procedemos a realizar otra fórmula, que sería el volumen de vacíos es igual al volumen del aire más el volumen en líquido. Pero tampoco tenemos el volumen en líquido, entonces acudimos a otra fórmula para poder calcularlo. El peso específico del líquido es igual a 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Y esta fórmula es la de el peso en líquido sobre el volumen en líquido, el peso específico de la muestra, ¿no? Ahora el volumen en líquido, reemplazando, nos da 140 gramos entre 1 gramo de centímetros cúbicos. Entonces el volumen en líquido sería 140 centímetros cúbicos. Ahora el volumen de vacíos nos daría que 33 más 140, que es el dato que hemos hallado anteriormente, nos da un volumen de vacío de 173 centímetros cúbicos. Ahora calculamos el volumen de la muestra.
El volumen de la muestra es igual al volumen del aire más el volumen líquido más el volumen en seco. Reemplazando valores, nos daría que 400 centímetros cúbicos es igual a 33 centímetros cúbicos más 140 centímetros cúbicos más el volumen en seco. Efectuando toda esa ecuación, nos da que el volumen en seco es de 227 centímetros cúbicos. Ahora sí, utilizando la primera fórmula mostrada, reemplazamos valores, que sería el volumen de vacíos, que es 173 centímetros cúbicos, más el volumen en seco, que sería 227 centímetros cúbicos, nos da una relación de vacíos de 0.76. Prosiguiendo con la explicación, ya con los datos actualizados en la imagen, vamos a hallar la porosidad de la muestra. La porosidad, la fórmula es el volumen de vacíos entre el volumen de la muestra. El volumen de vacíos es 172 centímetros cúbicos sobre 400 centímetros cúbicos. Todo esto lo multiplicamos por 100, dándonos un porcentaje de porosidad de 43%. Esa es una fórmula para hallarla, ¿no? Tenemos otra fórmula que sería la relación de vacíos entre 1 más la relación de vacíos por 100. Reemplazando valores, tenemos de que la porosidad es 43.18%. Como podemos apreciar, en ambos casos nos da una porosidad similar. Lo único que cambia son los decimales, ¿no? Pero eso no influye tanto en el problema. Ahora procedemos a calcular la última variable que nos piden, que sería el peso específico de la muestra. Como ya vimos anteriormente, la fórmula del peso específico de la muestra es el peso de la muestra, sobre el volumen de la muestra. Todo esto sería 670 gramos entre 400 centímetros cúbicos. Desarrollando eso nos da un peso específico de 1.675 gramos sobre centímetros cúbicos. Espero hayan entendido el ejercicio explicado y gracias por su atención.